Bueno, Erika ahí se está grabando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Tabela. Vamos a tener TP2 para los que vienen de analista de sistemas y LP1 para los de desarrollo de software. Em, Voy a hablar muy poquito sobre mí. Yo soy profe de estas materias hace dos años, un año y medio. Como contaba recién, se cambia un poquito el contenido. Así que bueno, si ya para el que ya la hizo años atrás, le va a venir bien. Yo particularmente soy analista de sistemas, egresado de Santo Domingo. Trabajo como desarrollador .NET hace ya varios años, pasé por varias empresas de todos los rubros. Así que bueno, tengo bastante experiencia con .NET, con C Sharp. Así que bueno, eso es a lo que yo voy a apuntar es que ustedes aprendan C Sharp desde el lado práctico, un lado que les sirva realmente, principalmente primero para la tesis y después para una posibilidad laboral. Así que yo lo que aspiro es a eso, que ustedes aprendan .NET, C Sharp, con prácticas que se aplican en la vida real, llamémosle, en empresas. Em, bueno, reglas de Zoom y Campus no hay demasiadas. Simplemente ustedes pueden interrumpir cuando quieran, se desmutean. Si entren, o sea, estén muteados siempre. Cuando quieran hablar, se desmutean, preguntan lo que sea, no hay problema. Em, Sobre el campus, también sepan, la única aclaración que les hago es que cuando ustedes me escriben un mensaje privado en el campus, me llega un mail y me entero fácilmente, pero si escriben en el foro, no llega ningún mail. Así que yo no lo leo inmediatamente, sino cuando reviso diariamente. Así que si por ahí si es algo un poco más urgente, mandan un mensaje privado, entonces le voy a recibir la notificación por mail y lo puedo responder a la duda. Em, bueno, ya leí las presentaciones de todos, las encuestas, ya esto me sirve bastante como para saber dónde estoy parado yo y dónde están parados ustedes y saber para dónde enfocar la materia, si bien los contenidos son los mismos del semestre pasado, la voy adaptando a las necesidades del grupo con el que me encuentro. Vean, bueno, ya conocen ustedes, ya han estado investigando en el sitio, en el campus de la materia. Revisen todas las pestañas que hay, las reglas de juego, las condiciones de regularidad. Lo voy a buscar. Está la modalidad. Vamos para acá. Fíjense, cronograma. Bueno, son las fechas con todas las clases. Vamos a ir, les voy a ir hablando a medida que vamos avanzando en las clases, pero la materia se divide como en dos módulos, hasta el primer parcial y hasta el segundo. En la primera parte de la materia lo que vamos a ver son conceptos generales de C Sharp y en la segunda parte de la materia, que es a partir del segundo parcial, vemos un proyecto completo, sería una VM en capas, en C Sharp, en tres capas. Ese es a grandes rasgos el cronograma, después lo vamos a ir detallando. Bueno, el foro ya lo conocen, úsenlo. Generalmente no lo usan mucho, no sé por qué. Pero úsenlo porque eso yo lo reviso y si no lo reviso yo, entre ustedes también se pueden contestar las dudas. Así que está bueno. Siempre llega a fin de año o fin de la materia y me dicen de que han tenido varias dudas y no saben cómo resolverlo y nunca digamos, nunca las presentaron a las dudas en el foro, ni en mensaje, ni de ninguna manera. Entonces háganlo.
Yo reviso periódicamente o diariamente el foro. Todos los días entro aunque sea para ver si hay algo. Y si no, saben que están los mensajes privados. Las clases, bueno, van a ser los martes. Hoy empezamos 18:15. A partir de la clase que viene ya va a ser 18:30. Eso es importante. Son 15 minutos más tarde, pero bueno, sépanlo. 18:30 es a partir de la clase que viene. El enlace y todo es lo mismo. Ok. ¿Mm? Tutorías, las sabía dar anteriormente en días distintos, horarios distintos y no entraba nadie. Así que lo que probé el semestre pasado y dio resultado es quedarme un ratito más después de la clase por si alguien tiene dudas o si no, sigo avanzando un poquito más con los temas de la misma clase. Creo que aprovechamos más el tiempo de esa manera. Fechas importantes, bueno, esto es en cuanto a exámenes finales. Regla del juego, esta lo tienen que leer todos. Importantísimo. Es también lo que dice en la presentación acerca de los desempeños obligatorios. La materia para em, regularizar o promocionar tiene que aprobar los desempeños obligatorios. En cada clase hay un desempeño obligatorio que muchos ya lo han hecho, algunos no. Está bien que no lo hagan hasta ver la clase de los martes. Siempre son de una semana para la otra. ¿Mm? Se habilitan los domingos generalmente, el fin de semana yo lo habilito. A más tardar el lunes bien temprano. Lo que no quiere decir que lo tienen que hacer ahí nada más. Eh, por ahí está bueno que esperen a ver la clase si hay algo que no esté en los PDF y después lo hacen. Ok. Si yo siempre están habilitados hasta la semana posterior, hasta el día domingo a la noche o lunes. Siempre es una semana que tienen para hacerlo, así que no se apuren. Son todos, todos de la misma modalidad, son multiple choice, entre 10 y 15 preguntas sobre el contenido de la clase actual. Puede tener alguna pregunta también de clases anteriores, pero son fáciles, ¿no? Y a mí me sirve para que ustedes se sientan, digamos, obligados a seguir la materia. Son fáciles, pero bueno, exige que entren y los hagan. Para aprobar la materia necesitan, para promocionar para promocionar y regularizar dos parciales, que es en la clase 6 y en la clase 12, los dos parciales, que es la misma modalidad de los desempeños obligatorios, solo que con más preguntas. Son también multiple choice, saben ser 20, 25 preguntas. Para promocionar, 7, 50 o más. Para regularizar, 6 o más. Tienen que probar los dos parciales. No hay recuperatorio, porque yo ya de por sí ya les doy bastantes oportunidades. Después lo vamos a hablar eso, pero no les va a hacer falta recuperatorio. Y tienen que probar 8 o más desempeños para promocionar. Los desempeños obligatorios son 10, de la clase 1 hasta la clase 10, porque entre la 11 y la 12 ya se resuelve quiénes van a aprobar la materia, quiénes regularizan, quiénes promocionan y quiénes quedan libres. Hay mucha gente que queda libre con los dos parciales con 10. Se sacaron 10 en los dos parciales, pero no hicieron los desempeños obligatorios y lamentablemente quedan libres. Así que es importante que los hagan y que los cumplan. Todo se habla. Si ustedes tienen los dos parciales aprobados y llegaron con 7 desempeños, sí, no los voy a dejar libre por un desempeño. Pero háganlos. Y háblenlo. Todo también. Me manda un mensajito privado y lo vemos. Cada caso especial. Al igual Ok. que, al igual que si por ahí me ha pasado de gente que ha viajado y recién comenzaron a partir de la clase 3 o 4 y me lo dijeron o tuvieran algún problema y bueno, se los habilito y los hacen. ¿m? Pero ya llegada al final de la materia yo no los habilito más. Así que los hacen y si tienen algún problema me dicen. ¿m? La materia no quiero decir que es fácil, pero si ustedes la llevan, se conectan, no a esta clase, porque no es obligatorio, digamos, estar en esta clase virtual, no es obligación,
pero sí que se conecten en la semana, que hagan los trabajos, le lleven un seguimiento. Si la llevan, le dedican horas toda la semana, no van a tener problema en promocionarla. ¿Mm? Es raro los que regularizan y no promocionan, porque en general si le llevan el ritmo, la van a promocionar. ¿Mm? Si no entra nunca, no la van a probar directamente. Profe, hay Sí. unos chicos que me están hablando por WhatsApp, me dicen si los puede aceptar. Ah, sí. Bueno, avísenme ustedes. Ya voy a averiguar cómo es. Yo lo tenía habilitado otra vez. Y ahí están entrando. Bueno, para los que acaban de entrar, revisen estos primeros minutos de la clase, que es muy importante, donde yo les hablo sobre las condiciones de la materia. Igualmente está todo escrito en el campus, ¿m? Pero es importante aclararlo. Que si aprueban los dos parciales y no llegan con los desempeños obligatorios, no la van a aprobar a la materia. Y también les digo que es fácil, la van a aprobar, si le llevan cierta constancia, la van a aprobar. Y les va a gustar también. Yo siempre hablo cuando termino la materia, qué les ha parecido. Y todos coinciden en que les ha gustado mucho porque hacemos un proyecto, creamos un proyecto de inicio hasta el fin. No vemos conceptos sueltos. O sea, creamos un proyecto con conexión a la base de datos, hacemos una VM y bueno, es bastante completo. Em, Hay mucho contenido también, eso sí. En esta clase, bueno, no sé si les pareció mucho o poco, pero ya la clase 2 en adelante es mucho contenido, del cual quizás hay algunos que son más importantes que otros. En esta clase, por ejemplo, yo les puse ahí, se habla sobre F Sharp, por ejemplo, que es uno de los lenguajes de .NET. Como es un lenguaje que tienen que saber que existe, pero no, yo no lo doy y es muy raro que alguien conozca F Sharp. Y yo no sé de qué se trata, por eso no puedo hablar nada de eso. Pero sepan que existe y está ahí el PDF, el apunte, para que el que le interese lo puede ver o no. Entonces yo siempre que voy creando un proyecto y menciono ciertos conceptos, hay gente que los puede saber y gente que no. No sé, por ejemplo, si yo les hablo de que necesitamos un archivo de configuración, un appconfig, que es un archivo XML, quizás muchos saben que es un archivo XML y quizás otros no. Entonces yo les dejo un apunte, un PDF explicando qué es un archivo XML. Quizás no todos necesitan leerlo. Disculpe, profe, hay más Sí. chicos esperando en la sala Uh, en espera. bueno, gracias. Profe, una pregunta. No Sí, me quiero como adelantar mucho, pero más que nada para saber. sí, En mi caso, yo trabajo con la extensión WPF de C Sharp. sí. Me gustó personalmente, es como más fluida la interfaz y todo. No sé si varía mucho. O sea, sé que hay algunas modificaciones en cuanto a la forma en la que se describe el código, pero me parece que son similares, ¿no? Sí, está bueno WPF, yo conozco. Eh, lo que vemos nosotros es WinForms, formularios de Windows. Sí, el Así clásico. que sí, digamos, es lo que se va a pedir. No te va a parecer difícil, es más, te va a parecer re simple si vos manejas eso. Sí, en Mm, realidad cuando empecé con formularios simples y después me pasé a WPF que me Está bien, pareció sí, mejor la interfaz que tenía, era más dinámica y no se, con las animaciones no sí, se bugueaba tanto. sí. Yo pensé en algún momento WPF, pero quizás para comenzar es un poquito más complicado. Además, Windows Forms es re simple como para hacer algo rápido. Y eso es, digamos, uno de los objetivos de esta materia es, em, el instituto siempre menciona que hay gente que tiene sistemas de escritorio
en formularios de Windows, que si son del interior quizás tienen sus clientes pequeños y hay muchos que usan escritorio, entonces por eso es que se da. Yo, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero la forma en que doy la materia he intentado de que les sirva para después, más allá de que no, de que usen o no aplicaciones de escritorio. Entonces yo divido el backend y el frontend, si después programan en web, por ejemplo, la parte del backend, cómo se trabaja con C Sharp, les va a servir. Después ustedes van a poder crear una API, por ejemplo. Entonces les va a servir bastante el contenido de la materia, más allá de que después programen o no en escritorio. Ya casi nadie programa en escritorio, pero bueno, se usa. Hay empresas que todavía lo usan. Y si tienen un pequeño cliente, quieren hacer un sistema, no sé, muy rápidamente, en escritorio se puede. Y yo le busqué la vuelta como para que les sirva. Si son programadores web, también les va a servir. Voy a hablar un poquito de las encuestas. Puse acá Linux. ¿Por qué? Porque siempre lo que me preguntan es si pueden usar Linux. La respuesta es, antes le decía sí, ahora les digo no. O sea, poder pueden. Visual Studio para Linux. Primero yo no conozco mucho de Linux. Entonces, si yo les digo Visual Studio para Linux, viene, pero no sé si es lo mismo. Y ustedes tienen alguna duda en algún momento, no los voy a poder ayudar. Y más que nada cuando hablemos de SQL Server. Vamos a usar Visual Studio, vamos a usar SQL Server, que no sé cómo funciona en Linux. Entonces yo les diría que no lo, que usen Windows. Si ustedes usan Linux y saben cómo instalar la base de datos, si ustedes pueden presentar el proyecto que vamos a realizar a fin de año y que se vea igual que yo lo veo en Windows, lo pueden usar. Pero se meten en algo que yo les recomiendo que no lo hagan. Si tienen la posibilidad, háganlo en Windows. Comparto un poco las encuestas. Más que nada para saber el nivel de ustedes. Veo y siempre sucede en TP1, se ve bases de datos y siempre les cuesta o están medio flojos en base de datos. Por eso es que yo voy a tomarme unos minutos de cada clase para enseñar SQL. En nuestro caso es SQL Server, pero sirve para cualquier otro motor. Lo que veamos acá les va a servir para MySQL o no sé, otra base de datos. Así que vamos a reforzar bastante eso. Veo que C Sharp muy pocos han hecho cosas en C Sharp. ¿Les va a gustar? Van a ver. Esto está ligado a lo que les hablaba sobre aplicaciones de escritorio. Si realmente les gusta, les interesa. A muchos les interesa, alguien que puso que no, que prefiere web, y es verdad. Hoy en día es todo web. Y bueno, por eso es que está bueno que lo sepan esto, a programar en escritorio les puede servir. Hay muchas empresas que lo usan. Y como yo les dije, lo que vamos a ver en esta materia, más allá de que no programen escritorio, les va a servir también. Sobre SQL, veo que me lo vamos a reforzar. Los que yo les decía que la materia vamos a ver frontend en escritorio y backend en C Sharp. Vamos a ver muchos conceptos de programación orientada a objetos, que también como base de datos ya deberían saberlos, pero bueno, seguramente están flojos, así que vamos a rever eso. De la clase 1 hasta la 6, hasta el 5 o 6, va a ser una mezcla entre repaso de conocimientos que necesitan tener y conocimientos nuevos, pero la idea es ni que estemos todos nivelados para ya arrancar desde la clase 6 hasta la 10 en el proyecto principal. Este proyecto principal que yo les hablo
el ABM este es el que van a tener que presentar para promocionar. Si ustedes cumplen las condiciones de los 8 desempeños y los 2 parciales, además van a tener que presentar el proyecto que vamos a desarrollar, y lo van a tener que defender cómo lo hicieron. Les voy a hacer un par de preguntas y si va todo bien, ahí ya sí quedan promocionadas y la materia aprobada, ¿no? Por eso es que yo les hablo siempre de este proyecto. Y que no se metan con cosas raras, con Linux o no sé. em, por ahí me dicen, yo tengo Visual Studio Code y encontré un plugin para poder desarrollar Windows Forms en Visual Studio Code. Y yo no se los recomiendo. ¿Mm? Si ustedes saben cómo hacerlo y queda igual, háganlo. Pero no se los recomiendo. Em, en esta clase yo les dejé unas guías sobre instalación de Visual Studio 2022 y SQL Server. Sobre SQL lo vemos un poquito más adelante, pero yo lo adelanté para yo poder comenzar, no sé si desde hoy tenemos tiempo, o si no ya desde la próxima clase, en dedicarnos unos minutos para ver bases de datos, ¿no? Más que nada orientado a SQL Server, como crear una tabla o varias tablas, cómo relacionarlas, cómo hacer procedimientos almacenados. ¿Hasta acá tienen dudas, preguntas? Ninguna por ahora. Bien. No, no. Opiniones, nada, bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preparé una presentación con un resumen sobre los contenidos teóricos de la clase. Esta clase es puramente teórica. Es la única clase que es así, con teoría. Y bueno, ya las demás es con código. Yo comparto pantalla y vemos conceptos de programación. Vamos a pasar a la otra presentación. Esto es más que nada es un resumen de lo que se ve en la clase, en la clase 1. Y los puntos que realmente a mí me interesan porque ahí se habla mucho sobre cómo se compilan y cómo se compilan los programas, cómo funciona el compilador. Pero todo eso también está bueno que lo sepan, pero no es a mí lo que me interesa, sino sí lo importante que deben saber es qué es .NET. Por eso yo les dejé un videito que ese está muy bueno, porque es bastante confuso. ¿Qué es .NET? ¿Qué es C Sharp? ¿Qué es Visual Studio? ¿Qué es el Net Framework? ¿Qué es Net 6? Hay todos estos conceptos. Lo que ustedes les tienen que tener claro es cómo diferenciarlos, ¿no? Y si yo les digo, o si ustedes buscan trabajo y dice programador.net, saber a qué se refieren, ¿no? Eso es lo importante, diferenciar estos conceptos. .NET es una plataforma de desarrollo, ¿no? Como acá lo dice, es un entorno de software común, es un agrupamiento de aplicaciones, ¿no? Acá hace la aclaración, una familia también de lenguaje de programación. .NET es todo eso, ¿no? Que también se le llama al framework de .NET, porque el framework que utiliza .NET a su vez se llama, o se llamaba .NET Framework, que ahora se llama .NET solo, ¿no? Entonces siempre está esa confusión, ¿no? Entonces, .NET es una plataforma de desarrollo, es todo este conjunto de herramientas, lenguaje de programación, software, librerías, programas. Todo esto les va a servir para crear su aplicación, sea web, sea de escritorio, sea en la nube. Lo que tiene de bueno .NET es que unifica todo en un solo entorno. Eh, no sé si programan en otros lenguajes, quizás hacen el backend en
lenguaje, el frontend lo pueden hacer en otro y tienen que tener un programa para cada cosa. Acá con Visual Studio se puede hacer la mayoría de las cosas. Pueden cambiar de lenguajes, pero siempre dentro de .NET y de la misma plataforma. .NET es gratuito, no todas las versiones, sino la versión Developer. Hay otras dos que son pagas. O si trabajan en empresas, no pueden usar digamos, la versión básica. Pero para que lo que nosotros hacemos es más que suficiente. Es multiplataforma para distintos sistemas operativos, que esto también va a depender del framework que utilicemos. Ya vamos a ver qué es un framework también. Pero cuando se refiere a distintos sistemas operativos, hay que hacer dos distinciones. Una cosa es que funcione nativamente, por ejemplo, en Linux. Yo hago mi programa, lo compilo y esos archivos los llevo a Linux. Si ustedes usan los últimos frameworks, les va a andar. Si utilizan frameworks más viejos, tienen que instalar las librerías de .NET para que les funcione ese programa. Entonces le va a andar en Linux, pero no nativamente. Quizás esa es la diferencia. Es open source, está disponible. Si alguien lo quiere modificar, bajan el código y se modifica. Obviamente tienen que ser expertos. Esta pantallita, cuando ustedes descargan Visual Studio, ya la habrán visto. Bueno, acá menciona Visual Studio para Mac. Si pueden programar en Mac, calculo que sí, no sé el tema de SQL Server. Así que les digo lo mismo que les dije con Linux. Si tienen la posibilidad, háganlo en Linux, en Windows. Perdón. Y Visual Studio Code, no es lo mismo Visual Studio que Visual Studio Code. Visual Studio Code es más para programar web. Y más cuando estamos hablando de sistema de escritorio, hay que usar Visual Studio. Tenemos 3 versiones. Nosotros usamos la Community, que es la gratuita. También es más que suficiente. Un poco más de lo mismo, una plataforma de desarrollo es un conjunto de lenguajes de programación. Estas son capturas de pantalla de cuando yo creo un proyecto, cuando vas a crear un proyecto en Visual Studio, te da a seleccionar todos estos lenguajes. No significa que .NET maneje todo. En realidad los lenguajes nativos de .NET son solo C Sharp, F Sharp y Visual Basic. Son los que vienen nativamente. Es una de las preguntas creo que también de desempeño, por eso, para no confundirlo. ¿Se puede programar en Python? Sí, tienen que descargar unas plantillas y pueden. No pueden hacer un sistema de escritorio en Python, ¿no? Depende de lo que quieran hacer. Y para todas las plataformas, estamos hablando de Windows, Linux, Azure, la nube de Microsoft, iOS, Xbox. Si seguramente a alguien le gustará los videojuegos. Unity 3D, no sé si alguien lo conoce, es una plataforma también de desarrollo que se programa en C Sharp. Vos en Unity de 3D podés programar juegos, estamos hablando de primer nivel, a la Creo misma que, calidad de Unreal. creo que en un Real Engine también está la C Sharp, me parece. Claro, Es básicamente como eso, un motor de gráfico, digamos, ¿o no? Es para crear va juegos, un sí. poco más allá sí, va un poco más allá de lo gráfico. Comenzó Ok. siendo solo eso, pero ahora es toda una plataforma completa. Unity es en C Sharp, el lenguaje es C Sharp. Unreal es Podes en C Sharp, pero no es nativamente en C Sharp. Creo que era Java, no me acuerdo cuál es. Estamos hablando de juegos de primer nivel. ¿En serio? Así que está bueno si aprenden C Sharp y les gusta Unity. Yo hice un par de cosas muy básicas, pero es muy simple y está excelente. Bueno, hablando un poco sobre frameworks, de lo más nuevo hacia los más viejos. Framework, ¿qué es un framework? Digamos, en palabras simples, es el conjunto de librerías que van a tener disponibles para
realizar sus aplicaciones. Ustedes, cada vez que van a crear un proyecto en .NET, van a tener que seleccionar el framework con el cual lo van a desarrollar. Los más nuevos son estos, los .NET 6, 7, actualmente ya está la 8 en preview, no está está abierta al público, pero no es para un uso productivo. Así que estamos hablando del NET 5, 6 y 7. Nosotros acá vamos a trabajar con el 6, pero podría ser el 7 tranquilamente porque no hay demasiadas diferencias. Y se llaman así, .NET 6 o 7. Antes de eso estaba el .NET Core. Era como la otra familia de frameworks. Estos sirven para Linux, Windows, Mac, nativamente. Antes de eso también estaba el framework, los .NET Framework, que esos eran para trabajar sobre Windows, para crear sitios web, servicios, toda clase de aplicaciones. Hoy en día en empresas se van a encontrar con todo esto, con los tres. Em, hay mucho de .NET Framework, mucho de .NET Core. Si, desarrollos de API y todo lo que es nuevo se hace en .NET 6 o también .NET Core. Pero hay mucho de .NET Framework. Para lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo el framework, en realidad podríamos utilizar cualquiera. Yo prefiero utilizar el más nuevo, para que se acostumbren. Y bueno, Xamarin es otro lenguaje o plataforma, es una plataforma que es para dispositivos móviles. Xamarin ya creo que ya no existe más o está siendo reemplazado por Maui. Maui. Esto está muy bueno. También Maui es parecido a WPF que hablamos al principio. Puedes desarrollar para escritorio y dispositivos móviles a la vez. Vos creas tu aplicación y esa vos decís, bueno, quiero que sea para Windows, quiero que sea para Android. Es lo nuevo, tiene un par de años ya, no demasiado, pero es lo que reemplazaría a Xamarin. Un poquito más de framework, sepan que .NET, las versiones nuevas, es la unificación de todos los frameworks viejos. El .NET Framework y el .NET Core. NET estándar lo nombro para que sepan este término si lo sienten por ahí. Em, También es la unificación de los frameworks más viejos. Y el uso que se le da actualmente yo no lo usé nunca, pero sé que es para migrar aplicaciones de .NET Framework a .NET Core o versiones más nuevas. No es para migrar aplicaciones completas, sino partes. Si ustedes tienen cierta librería hecha en .NET Framework, tienen toda una aplicación en .NET Core o .NET 6, que son los más nuevos, y necesitan usar una funcionalidad, podrían compilar esa librería en el framework más viejo, lo compilan en .NET estándar y les va a servir para cualquier framework. Deben estar con una ensalada en la cabeza con todos estos conceptos, pero ya vamos a ver un resumen y van a ver que lo importante es cuando ustedes van a crear un proyecto, saber qué framework van a seleccionar. Esto es un poquito más sobre .NET estándar. Bueno, acá es un poquito lo que yo les mencionaba. Si vamos a desarrollar en .NET 5 o superior, no necesitamos NET estándar, ya que la idea de .NET 5 o más es reemplazar a esta unificación de frameworks. ¿Qué se puede hacer con .NET? De todo, aplicaciones web, de escritorio, gaming, cloud. Bueno, Azure es la nube de Microsoft, así como lo es, no sé, AWS, Amazon Web Services. .NET o Visual Studio, todo en general está integrado con Azure.
pueden hacer mucho en la nube. Y después les voy a hablar un poquito sobre Azure, que escapa, digamos, al contenido de la materia, pero me gusta esa parte. He Si alguien, escuchado de que está bueno y que tiene mucha salida también laboral Azure, ¿puede ser? si es lo último, si su idea es ser programadores, no todos de acá salen con ganas de ser programadores, pero el que termina la carrera y se decide por la programación, tiene que saber Azure o AWS. Ok. ¿Mm? Me escriben después por privado, yo les paso algo de info. Yo rendí unas certificaciones de Microsoft sobre Azure. Microsoft tiene como tres grandes ramas sobre Azure, ramas de, digamos, carreras, ¿m? Paths de carreras. Por ejemplo, vos querés desarrollar puramente para Azure, tenés por un lado. Después tenés por otro lado la parte de datos, Big Data, es por otro lado, o si no, la parte de todo lo que es configuración de, de la nube. Muchas empresas contratan, es más relacionado a la infraestructura. Contratan gente que configure Azure, que cree los servicios, que los asigne. em, Tienen que capacitarse en Azure de Microsoft. Me escriben después, ya les puedo dar algo de info. Dale, perfecto. Le mando un mensaje Hay después. unas certificaciones Azure Fundamentals, son las tres iniciales. Azure Fundamentals es una, Azure Data es la otra y Azure AI, que es inteligencia artificial. Las tres sale cada una $50, pero hay una forma de rendirlas gratis. Es participando de unos cursos que da Microsoft. Te dan un cupón para poder rendirlo gratis. Y está bueno porque suma mucho al currículum y bueno, aparte de que aprendes mucho, es oficial de Microsoft, así que tiene mucho peso. Bueno, sobre mobile, lo último es MAUI, microservicios, machine learning, relacionado a la nube también, Internet de las cosas. Con .NET se puede hacer de todo. Bueno, esto es lo capturé de la página de Microsoft. Habla sobre el último de los frameworks, que es el Net 8. Fíjense, el último artículo es del 10 de agosto, hace poquito. Para programar con este framework necesitan el Visual Studio, la versión preview, que es una versión, no es todavía, no es un release productivo, Sí, sería pero como una versión para el testeo sí, de esto que está por salir, digamos. sí, es como una beta, pero un Sí, poquito más avanzada, digamos. Nosotros vamos a usar Visual Studio 2022, el común. Yo quise probar algo con Net 8 y tuve que descargar este preview para poder usar el framework, si no, no te aparece como disponible. Bueno, después de todo esto, es importante que sepan qué vamos a necesitar o qué vamos a hacer. Como IDE, como interfaz de programación o de desarrollo, vamos a utilizar Visual Studio 2022, es la última versión. Descarguen la última. Como lenguaje de programación C Sharp, no vamos a ver conceptos web, nada de web. Aparte yo no soy experto en web, por eso no me quiero meter en ese tema. Sobre web también, .NET se puede hacer ASP.NET, ¿no? Yo digo que está a la altura de Angular o React, pero bueno, hoy lo que se pide mucho son esos dos frameworks. No se pide demasiado front en .NET. Como framework vamos a utilizar Net 6, también podría ser el 7. Base de datos SQL Server 2022, la versión Express. Y SQL Server Management Studio, la versión 18. En el apunte, en el PDF de la instalación de la base de datos, explica un poco la diferencia entre estas dos cosas. SQL Server es el motor de base de datos. Ustedes lo instalan y está ahí en la máquina y no lo ven.
SQL Server Management Studio es el programa para poder interactuar con la base de datos. Como arquitectura, vamos a utilizar una arquitectura en 3 capas. Esto es el backend con C Sharp, mediante proyectos de biblioteca de clases. Y el frontend lo vamos a ver también con C Sharp, pero desktop WinForms. Que la alternativa es WPF, que mencionaba uno de ustedes al principio, o MAUI, algo más nuevo ya. WinForms me parece lo más simple. En base al tiempo que tenemos, creo que sirve para que conozcan la herramienta. Tipos de proyectos que vamos a utilizar, tipos de proyectos de consola. En las primeras clases, más que nada, vamos a utilizar proyectos de consola, porque son proyectos que nos sirven para hacer cosas rápidas. Yo les quiero mostrar a ver cómo utilizamos las listas en C Sharp. Para no crear todo un proyecto de formularios y crear un formulario y un botón y hacer clic, solamente para mostrarles cómo funciona una lista, se crea un proyecto de consola rápidamente y les muestro ahí cómo se usa. Es más, si ustedes buscan ejemplos en internet de programación en C Sharp, la mayoría son en consola. Y biblioteca de clases, lo vamos a ver más al final de la clase. Yo les dejo acá GitHub. GitHub es de Microsoft. Tienen varias opciones de Git, como GitLab y no sé, algunas otras. No es obligatorio que lo sepan, GitHub, pero si son van a ser programadores.net, tienen que usar GitHub, digamos. Está integrado a Visual Studio, es re fácil de usar. No tienen que estar escribiendo comandos ni nada. Yo a los proyectos y ejemplos que voy realizando en las clases, los subo al campus, los subo como un archivo RAR, y ustedes lo tienen que descargar, descomprimir y ejecutar. Si ustedes saben usar GitHub, yo también les voy a dejar el enlace en el Git para que lo descarguen y lo usen de esa manera. Como no todos saben usar GitHub, yo les voy a dejar los archivos físicos. Ustedes eligen la opción. Para esto es más que nada em, información para ustedes. Si ustedes sobre .NET, perfiles profesionales de .NET, esto es, como yo les dije, el objetivo mío o de esta materia es principalmente que tengan las herramientas necesarias para poder programar su tesis en .NET, si es que lo deciden hacer en .NET. Em, pero también encontrar trabajo como programador en .NET en algún momento. Y entonces los perfiles que se buscan de .NET en el mercado laboral, digamos, es desarrollador backend, C Sharp. Esto es crear APIs. Nosotros en la materia no vamos a ver cómo crear APIs, pero sí vamos a ver cómo trabajar con una arquitectura en 3 capas que les va a servir luego para entender muy fácilmente cómo crear una API. No vemos APIs directamente, pero la arquitectura que vamos a utilizar les va a servir para familiarizarse con esto. Otro perfil, lo que les comentaba, desarrollador frontend ASP.NET o ASP.NET Core. No se pide demasiado programador frontend en .NET, pero si les piden, por ejemplo, desarrollador full stack en .NET, en general piden que sepan crear APIs con C Sharp y que el front lo sepan, no sé, en Angular. Si ustedes saben ASP.NET Core, les va a servir también, como que lo aceptan. Se pide mucho de Azure, así como conocimientos ya, si no sabes de programación, pero sabes de Azure, también tenés como una salida laboral. También escapa al contenido de esta materia, no vamos a ver nada de Azure. Pero bueno, es en el mundo Microsoft. Y me pueden pedir consejos sobre, sobre esto. Ya, como les comentaba, sobre Azure pueden ser desarrolladores de aplicaciones, de parte de análisis de datos, Big Data, configuración. Azure DevOps es algo que se pide mucho también. Está ligado a
la parte de la implementación de los sistemas. Antes existía como un rol de implementador, que copia archivos de un lado a otro manualmente. Ahora hay muchas herramientas para eso. Y Azure DevOps es para eso. Así que también en el mundo Microsoft no es .NET, pero está todo relacionado. Bueno, simplemente este es un extracto para que ustedes sepan lo que es .NET en el mundo laboral. Estos son anuncios que me han llegado en estos días en LinkedIn. Fíjense que piden base de datos SQL Server, por eso les digo que SQL Server es muy, muy importante. Y más allá si son desarrolladores o no, porque si son analistas funcionales o testers o lo que sea, y bueno, ni hablar de administradores de base de datos, SQL Server les va a servir, o SQL solo, les va a servir para cualquiera sea su puesto. ¿Mm? Si se hablan de SQL Server, tienen que saber procedimientos almacenados. Ya lo vamos a ver a eso. Y si bien C Sharp no es el único lenguaje en .NET, el 90% de los puestos que se solicitan en .NET son con C Sharp. No les van a pedir programadores .NET que sepan F Sharp. Y bueno, y Visual Basic muy poco también. Hay mucho sobre programación backend. Fíjense que en este caso, todo esto les sirve también para saber, es lo que yo les hablaba de los frameworks, las distintas versiones, y ustedes que sepan interpretar qué, qué significa cada cosa. Si me hablan de Visual Basic 6, yo ya sé que estamos hablando de los frameworks, de los primeros frameworks, los más viejos. Fíjense que acá me dice .NET 4.8. Acá a esto le falta una palabrita que sería .NET Framework 4.8. Porque el .NET viene de 5, 6 o 7. Fíjense que C Sharp siempre está presente, SQL Server, Cloud Experience. Esto es lo que yo les decía sobre trabajar en la nube. Si les gusta ese mundo, está buenísimo. ASP. Fíjense que ASP hoy en día es ASP Netcore. Antes se llamaba ASP solo, o sea, las versiones viejas de ASP. Web Services, ahora lo que digamos, fueron reemplazadas por las APIs. Por ahí yo menciono mucho API y alguno no sabe lo que es. Em, sí, es para el desarrollo backend. Un frontend se va a comunicar con un backend a través de una API, por ejemplo. Son ejemplos que para despejar de toda la clase de duda que pueden llegar a tener. Bueno, ¿alguna pregunta, duda hasta ahora? No, yo creo que no hay mucho más que decir sobre el contenido de la clase. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Recién mencionaba de que estaba para descargarla porque era SQL Server y la otra aplicación de SQL. ¿En dónde estaría eso? Porque lo estoy mirando en el campus y Ah, no bueno, lo vi. Solamente vi el Visual Basic que ya lo tengo. mira, a ver, clase 1. Ah, perdón, no está en la clase 1, sino en la bienvenida. Mm. ¿Qué pasó? En la primera semana, o sea, la semana anterior, era la clase 0. La clase 0 no hay contenido. Yo lo que hice es habilitarles la clase 1 como para que vayan adelantando. Y además les subí estos PDF, que aquí está, instalación de SQL Server. Los vas a encontrar en la pestaña de bienvenida. Perfecto, gracias, profe. Ahí está todo. Mira, si yo abro SQL, parece complicada la instalación, pero bueno, si seguís los pasos no es tanto. Lo único que tienen que saber es eso, que tienen por un lado el motor y por otro lado el SQL Server Management Studio. Después vamos a entrar más en detalle de eso. Un minutito que quiero ver que no haya nadie esperando.
en la clase para entrar. Profe, Sí. me tengo que retirar un ratito antes. No hay problema. Dale, nos vemos, Vamos. profe, compás. Recuerden las 6:30 de la próxima clase. Dale, perfecto. Chau. Chao. Otra cosa importante es, bueno, yo lo menciono acá. Después voy a ir borrando todos estos mensajitos. Quedan una semana y después los borro. Pero entren, cada vez que entren a la materia, revisen acá. Este va a ser nuestro punto de contacto, digamos. Entonces, la pestaña de bienvenida, yo acá les voy a dejar. Si tengo algo para informarles, se los voy a decir acá. Es la única forma que yo tengo como para comunicarme con ustedes. En este caso, yo les puse, actualicé el PDF el PDF principal de clase porque tenía unos errores de tipeo. Me habían comentado algunos alumnos que estaba mal, tenía unos errores. Así que si lo leí, lo revisé y lo corregí. Y si tiene más errores, me avisen. Pero entren, al menos yo les recomiendo 2 veces por semana, entren y vean si hay algo nuevo. Yo los voy a ir limpiando a medida que pase el tiempo. Bueno, eso sería todo por hoy. En cuanto a la clase, yo voy a detener la grabación. Bueno, vamos a continuarla. Para ver un poquito de SQL, vamos a hacer unos 10 minutos. Así que si el que ya lo tiene instalado, puede ir haciendo algo. Luego de instalar el motor y este programita que sería el SQL Server Management Studio, fíjense que apenas lo abren, tienen para seleccionar el nombre del servidor. Esto también está aclarado en el PDF. Cuando ustedes lo instalan, les pregunta en la instalación el nombre del servidor. En general, con localhost se van a poder conectar. Si no se conectan, em, tendrían que hacerlo con el nombre de la PC barra el nombre del usuario. Conectar. Y si Una todo, consulta, profe, ¿se puede usar, digamos, lo que usamos en técnicas de programación uno, por ejemplo, que usábamos Xampp o usábamos no. Navicat o alguno de esos? No porque cuando hagamos la conexión desde nuestro proyecto a la base de datos, tiene que ser SQL Server. ¿Mm? Bien, Yo no sé si esos programas que vos me mencionas podés administrar bases de datos SQL Server. Si se puede, yo no lo desconozco, pero si vos me decís que sí pudiste conectarte a una base de datos SQL Server, bueno, no hay problema. Yo te recomiendo, porque los conozco esos programas, te recomiendo que no, que uses esto y vas a ver las ventajas que tiene. ¿Mm? bien, bien. Lo que tiene .NET y es, bueno, y SQL Server también, ustedes van a ver cuando desarrollemos, si conocen algunas otras IDE como, no sé, Eclipse y el mismo Visual Studio Code, van a ver que nada que ver con Visual Studio, ¿no? En cuanto a la cantidad de opciones que tienen para, y la facilidad y anda muy bien Visual Studio. Y lo mismo si usaron MySQL o algunas otras bases de datos con algunos otros programas, si utilizan SQL Server Management Studio, van a ver también qué bueno que está. Sí, Bueno, sí, en el anterior usamos MySQL, después usamos también el PHP MyAdmin, sí, y sí, ahí teníamos las sí, dos opciones. El MySQL es bastante, digamos, rústico. bastante, sí, O eso sea, mismo. a ver, el motor está buenísimo, em, pero lo que no está tan bueno quizás son algunas aplicaciones para administrar las bases de datos. El motor sí, no tengo nada para decir, pero sí en cuanto a algunas aplicaciones. ¿Mm? Bueno,
Una vez que se conectan al motor de base de datos, que en este caso este motor se llama PC Rodrigo 2, barra PC Rodrigo, ese es el nombre del motor, van a visualizar este Object Explorer. Si no lo ven, hacen clic en View y Object Explorer, si no F8. Acá es donde van a poder administrar las bases de datos, ¿no? Y no solo la base de datos, sino la seguridad. No voy a entrar en detalle sobre esto, porque yo no soy DBA y no tengo tantos conocimientos, pero sí, digamos, he trabajado mucho con creando usuarios y dando accesos. Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas que están buenas, como crear jobs. Ustedes crean, no sé, consultas, updates, por ejemplo, y pueden crear jobs que se ejecuten todos los días y ejecuten tal tarea a tal hora, y si hay un error hacen otra cosa, ¿no? O sea, esto no sirve solamente para crear consultas a la base, sino para administrar completamente una base de datos profesionalmente, ¿no? Estas son ya herramientas bastante profesionales. Vamos a crear una base de datos, no sé. Como para usar, Profe, sí, la diferencia de crear la base de datos desde Visual Studio y crearla ahí directamente en SQL. bien. Visual Studio tiene su opción. Yo no lo utilizo, yo siempre lo hago desde SQL Server porque es más fácil. Si vos lo, si, pero también tiene su opción desde ahí. A ver, sin código. Creo que vos te referís a esto, ¿no? Ver. Nunca, explorador de objetos de SQL Server. Sería Esa es como la que un. está Es lateral. esto, ¿cierto? Lo Sí, que va a decir. ahí Claro, es es. como un SQL Management Studio integrado dentro de Visual Studio. Agregar nueva base de datos. Yo nunca lo hice desde acá, porque en general siempre lo vas a hacer desde acá. No quiere decir que Claro, es no. más práctico. Es más práctico, sí. O sea, está hecho para eso. ¿Se entiende? No les mencioné otra base de datos que también está buena, es Cosmos DB, que es la otra base de Microsoft, que es para la nube, es base de datos no relacional. Así como existe MongoDB o algunas otras, Firebase, no sé, MariaDB, son bases de datos no relacionales. Existe para Microsoft Cosmos DB. Nosotros vamos a ver bases de datos relacionales. Por ejemplo, voy a hacer, voy a pensar tablas que todos conozcamos fácilmente como factura, detalle, productos. Parece. Perdón, ¿no? Hay clic derecho sobre la carpetita de databases, New Database. Quizás si ustedes lo instalen les va a salir en español o no. Yo lo único que hago es ingresar el nombre de la base y nada más. Pero tiene muchas opciones. Acá les dice dónde quieren instalarla. Por defecto va a ser en el disco C. Pueden elegir otro disco. Cada base de datos en SQL Server está asociada a dos archivos. Dos archivos físicos. Uno es el nombre de la base en sí y el otro es --log, que la usa SQL para eh, cosas temporales, digamos. Ustedes no, todo esto va a ser abstracto, invisible para ustedes. No les debería interesar qué nombre de archivo le pone la base de datos. Pero bueno, son estos archivos. Si ustedes lo borran, no van a tener más acceso a la base. Bueno, y opciones, hay miles de opciones que yo les recomiendo dejar todo por defecto. Le dan OK y en mi caso se creó la base de datos empresa. Si ustedes la abren, pueden ver, bueno, varias carpetitas. Nos vamos a concentrar en esta primera instancia en tablas.
acá donde vamos a crear nuestras tablas de usuario, porque hay otros tipos de tablas que son las tablas de sistema y algunas otras que no me las está mostrando ahora, pero están ahí y siempre por ahí se equivocan y crean tablas en estas carpetas. Entonces no lo hagan, fíjense bien de estar parados arriba de Tables, clic derecho, New Table. ¿Mm? Por ahora no vamos a dar el nombre de la tabla, sino que vamos a crear los campos y al final me pregunta qué nombre le quiero dar. Supónganse que esta es una tabla de producto. Entonces vamos a poner un ID. Los tipos de datos en SQL Server son los típicos o comunes de todas las bases de datos. Recuerden que SQL Server maneja Transact SQL. Ya, eso no vendrá en detalle ahora, sino en las próximas clases. Pero Transact SQL es como decir en MySQL. Todos tienen un estándar. Por eso es que van a ser todos muy parecidos. Todos respetan el estándar ANSI SQL. Así que si ustedes ya saben hacer un select asterisco en MySQL, lo van a saber hacer en SQL Server. Salvo que cada marca, digamos, le pone ciertas particularidades o funciones distintas. Hay ciertas funcionalidades en SQL Server que no están en MySQL, por ejemplo. Esta es la tabla de producto, le vamos a poner un ID, nombre, una, una fecha, creación. Al ID vamos a hacer clave principal y que se autogenere el ID. Es clic derecho, set primary key y en las propiedades las vamos a especificar como identity. Is identity yes, que incremente de a 1, podría ser que vaya de a 2 en 2. No lo vamos a hacer. Pero bueno, con esto yo estoy seteando como clave primaria el ID y se va a generar automáticamente por cada registro que yo inserte, se va a ir sumando un número. Eso significa que yo cuando hago un insert, al ID no lo tengo que insertar yo. Fecha de creación, por ejemplo, le podemos especificar un valor por defecto. Fíjense en las propiedades, default value, vamos a poner una función que es getDate, que me sirve para obtener la fecha actual. Entonces, cada vez que yo inserte un registro, la fecha de creación se va a insertar automáticamente con el getDate, o sea, la fecha actual. Voy muy rápido. Revísenlo después en el video. En general, en las clases yo voy a ir siempre más o menos a este ritmo, bastante rápido. La idea es que ustedes revisen la clase después más despacio y hagan la práctica en sus compus. Igualmente me pueden detener cuando algo no les quede claro. Este es simplemente para crear una pequeña tabla de prueba. Vamos a guardar los datos haciendo clic en el disquete. ¿Cómo se llama la tabla? Productos. Ustedes no la van a ver inmediatamente, tienen que seleccionar la carpeta y actualizar. Y ahí está mi tabla productos. O sea que ya puedo hacer un select asterisco from productos. Esto me va a falla, ¿por qué? Porque acá hay un combo con las bases de datos. Y yo tengo que seleccionar en qué base de datos estoy parado. Mi base de datos se llama empresa. Selecciono la base y tiro el select. En este caso no hay datos. Podemos hacer el insert into table. Into productos. Em, productos, mouse.
Fíjense que el ID se generó solo y la fecha de creación también. De la misma manera, yo puedo especificar fecha creación y especificar una fecha. Si no quiero que sea la fecha que es por defecto, podría especificar yo una fecha. En SQL, en las versiones nuevas, hay un tipo de dato que es tipo de dato date. Esto es nuevo porque antes solo existía el datetime. Incluso creo que existe el tipo time también, para tener dividido la fecha y la hora. Pero en la mayoría de los lugares se usa el datetime. Por eso es que todas las fechas las vamos a crear como tipo datetime. En este caso, como yo no especifique la hora, me la inserto con la hora 000. Este es el formato estándar. Año, mes, día. Así nunca le van a errar. Porque si empiezan a poner 10 del 8 del 2023, esto va a depender, puede que les ande como no, porque va a depender de la configuración regional de la compu. Si mi computadora me está mostrando el día, mes y año y con la barra va a andar, pero si no, no les va a andar. A ver si me anda a mí. En este caso sí. Si yo acá pongo, por ejemplo, a ver, 30, 8, ahí ya no me anda. Fíjense que en realidad el primer número debe ser el mes. Fíjense que ahí ando, o sea, me está tomando día, mes, día, año. Para no entrar en toda esa confusión, lo que se hace es poner año, mes y día todo junto. Y se evitan tener en cuenta el formato de la computadora. Profe, y en el caso que no querramos la hora, por ejemplo. Y no la pones. Fíjate que yo no la... Ah, que no la muestre. Claro, por ejemplo, cuando quiero hacer la consulta, que solamente me dé la fecha nomás. Bueno, ahí tendrías que convertir esto a un varchar y quitarle los caracteres de... Hay muchas formas, muchísimas formas de eso, porque es algo de lo que más se usa, digamos. Podés convertirlo a varchar y tomar los primeros 10 caracteres, o armar la voz y tomar día, mes, año y te armas un varchar. Lo Claro, importante acá es tener tu fecha y después vos cuando lo querés mostrar, lo mostrás como quieras. Incluso si vos tenés tu front, no sé, en cualquier lenguaje o framework, ya están, ya trabajan de la manera en que vos les mandas un datetime con hora, pero vos podés configurarle que te muestre solo el día. Entonces no tenés que preocuparte por toda esa parte. ¿Mm? Otra manera de insertar datos, esto ya es ya lo último, es haciendo que es lo más fácil, haciendo clic en la tabla, edit top 200, y acá me aparecen todos los registros y yo puedo escribir acá. Enter. Y acá puedo insertar varios. Tecleo mouse. Fíjense que me los marcan con un icono rojo porque no están confirmados todavía. Hay un icono que no lo encuentro, pero hacen clic derecho, ejecutar SQL. Me los confirmo y le asigno la fecha por defecto. Ahí está. Ya, bueno, ya la próxima clase vamos a hacer una otra tabla y ya vamos a ver más que nada un select uniendo tablas. Bueno, eso sería todo por hoy. Si no tiene más preguntas, nos vemos la próxima clase. Bueno, chao, profesor. hasta luego, Chao. profe. Nos vemos. Nos vemos. Por último voy a subir, entre hoy y mañana subo el videito de la clase en el campus. Listo, profe. Nos vemos. Gracias, profe.